Radio presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto compartir con ustedes la lección número 2, es el resumen de esta lección de esta nueva temporada basada en el libro de Josué, que nos va a hablar de lecciones de fe, interesantes lecciones que hay en el libro de Josué y que son de bendición estudiarla, de crecimiento espiritual. El pueblo de Israel había llegado nuevamente a la frontera, podemos decir. El cruce del Jordán y del otro lado, la tierra prometida. Muchos años atrás habían llegado también a Cades Barnea. Y allí, por instrucción de Dios, Moisés eligió a 12 espías, uno de cada tribu, y estos fueron a recorrer la tierra. Volvieron con los frutos de la tierra y dijeron: ciertamente la tierra fluye leche y miel, como se nos dijo. Pero los habitantes de esa tierra son gigantes, son anaseos, son descendientes de Anac. Y nosotros para ellos vamos a ser como langostas. Así que no podremos. Volvámonos mejor a Egipto, nombremos un líder y retornemos a Egipto. Allí hubo una tragedia. Un pueblo incrédulo, un pueblo que no confió en Dios. Están nuevamente en el límite y ahora Josué ha recibido la instrucción de Dios de pasar el Jordán y poseer la tierra. Y Josué elige a 2 espías y dice: vayan a recorrer la tierra y vuelvan y compartan qué hay, qué se oye, qué se dice, qué saben, cómo están las otras naciones. Josué no estaba interesado en saber cuán armadas estaban, él sabía. No estaba tan interesado en saber cuán amuralladas estaban, porque se veían las murallas de Jericó. Josué sabía que Dios estaba con él, pero envió a los espías porque siempre hay que hacer algo para que los humanos tengamos también la oportunidad de saber lo que estamos por hacer. No solo es de quedarnos de brazos cruzados y decir: bueno, aquí estoy esperando que Dios cumpla sus promesas. No, Dios siempre nos da oportunidades de pensar, de ser creativos, de hacer algunas cosas y allí recibir las bendiciones de Dios. Entonces la tierra estaba ya prometida que iba a ser de ellos. Y Josué dice: vayan los espías. ¿La historia se repetiría? ¿Los humanos cometerían los mismos errores? Cuando volvieran los espías y dieran el informe, ¿cuál sería la reacción del pueblo? Cuando aquellos 12 espías volvieron, 10 dieron un informe negativo, pesimista, y eso influyó en el pueblo. Cuando volvieran, ¿pasaría lo mismo? Bueno, la historia se repite, eso es lo que nosotros sabemos. Cada cierto tiempo la historia se repite. ¿Y los humanos cometemos los mismos errores? Sí, cometemos los mismos errores. Se repite las mismas cosas en nuestra vida. Aquí está una nueva oportunidad. Han pasado muchos años, ya ha muerto esa generación. Hay una nueva generación que está para experimentar y disfrutar lo que Dios ha prometido. Es una oportunidad que está por delante de ellos. ¿La van a aprovechar? Bueno, veamos que Dios es un Dios de amor, de misericordia, que da nuevas oportunidades. Concede no solamente una segunda oportunidad, da más oportunidades. Así que ahí está la oportunidad nuevamente, pueblo de Israel. Crucen, confíen en mí, yo les voy a conceder la tierra. Lo mismo que había sido antes, una nueva generación estaba por disfrutarlo. Los espías van, cruzan el Jordán y se incursionan en Jericó. Van a la casa de una ramera, la prostituta Rahab, para pasar desapercibidos, pero sí notan la presencia de ellos. Así que llegan a la casa de Rahab los oficiales y le dicen: ¿dónde están los hombres que vinieron? Rahab bien pudo haber dicho: aquí vienen muchos hombres, pero ella sabía a quiénes se referían.
Así que dijo, no, estuvieron un tiempo y se fueron. Y por el camino se fueron, así que vayan y síganlos. Y mientras los oficiales se fueron a buscarlos, entonces ella subió a la azotea donde los había escondido. Y les dijo, yo sé que el Dios de ustedes es Señor allá arriba y Señor en la tierra. Es el Dios poderoso. Y sé lo que está sucediendo. Ya nosotros aquí en Jericó estamos enterados de que del otro lado del Jordán, donde ustedes vienen acampando, allí destruyeron otras naciones. Y sabemos que lo están haciendo porque Dios está con ustedes. Yo he tenido misericordia de ustedes, dijo a los 2 espías. No los denuncié, les preservé la vida. Así que ustedes tengan misericordia de mi familia. Como yo los traté, me gustaría que ustedes me traten, dijo Rahab. Y ellos dijeron, sí, tú has hecho algo bueno con nosotros también lo vamos a hacer contigo. Así que cuando vengamos a Jericó, por orden de Dios, entonces esta casa donde tú estás, aquí esté toda tu familia para que puedan ser salvos. Rahab les dijo, aquí en la ciudad todos están temblando de miedo. Aquí en la ciudad todos sabemos que esta ciudad va a ser destruida. Las otras naciones han sido destruidas también. Esta ciudad va a ser destruida. Y yo quiero salvarme. Así que pidió compasión, misericordia, y los espías se lo prometieron. Y le dijeron que ninguno esté fuera de la casa, sino que esté aquí. Mas ella dijo, denme una señal. Y la señal de ellos fueron las palabras y también un cordón rojo. Y ella les preguntó qué hacer con el cordón. Y ellos le dijeron, lo vas a atar en la ventana, que caiga sobre el muro. Nosotros hemos de descender por ese muro. Entonces nosotros sabremos que ese es el muro donde está tu casa y nosotros vendremos a salvarte. Yo me imagino que Rahab estaba pendiente de los acontecimientos. Y cuando comenzaron aquellos días que los israelitas estaban dándole vueltas a Jericó, Rahab estaba viendo qué iba a pasar. Rahab estaba pendiente y no dudes, estaba el cordón colocado. Y pasó otro día y otra vuelta, y otro día y otra vuelta, y los israelitas dando vueltas, cantando, y Rahab esperando qué pasaba, y seguro que su familia estaba allí. Rahab sabía que Dios es poderoso y confiaba en Dios. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos, por la fe, Rahab creyó en Dios. Y Rahab mostró qué era lo que podía haber pasado con los habitantes de Jericó si también hubieran creído en Dios. Dios hubiera salvado a muchas personas, no solo a Rahab y su familia, podría haber salvado a muchos si ellos también hubieran creído en ese Dios todopoderoso. Se les hubiera dado oportunidades, sí, porque es un Dios de oportunidades y la gracia de Dios es abundante. Así que llegó el día en que los muros de Jericó cayeron y la misericordia de Dios fue dejar sin que cayera esa parte donde estaba Rahab y su familia, y los israelitas fueron y salvaron a Rahab y la llevaron a un lugar donde ellos estaban y destruyeron Jericó, tal como Rahab se les había dicho que iba a suceder. Tal como Rahab había dicho que iba a suceder. Así fue. Se muestra aquí entonces la misericordia de Dios. Se muestra aquí la gracia de Dios. Se muestra aquí cómo Dios alcanza a las personas donde están. Si hay una chispa de fe, si hay fe como un grano de mostaza, como dijo Jesús, como la semilla de mostaza, entonces se ve lo que Dios puede hacer con una persona. Así que creamos que hay personas en diferentes lugares que nosotros no nos imaginamos, porque ¿quién iba a pensar que Rahab iba a tener esa fe? Cuando los 2 espías volvieron y dijeron el informe, ¿de quién oyeron el informe?
Le dijeron a Josué, mire, los habitantes de Jericó están llenos de miedo. Ya ellos saben que nosotros venimos a destruirlos y que Dios está con nosotros. Y Josué les preguntó, ¿a quién escucharon ustedes eso? Y ellos te habrán dicho, a una ramera, a una prostituta. Pero ellos sabían que esa mujer había sido el instrumento de Dios para dar esa información. Y años más adelante, en la historia de Israel, Rahab para ser un eslabón en el linaje del rey David. Y un eslabón también en el linaje de ¿quién? Del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios nos sorprende, alcanza a las personas y las trae a su pueblo, a su reino. Ahí está Rahab, siendo ahora parte del pueblo de Dios. Y también la lección de esta semana nos va a hablar de los gabaonitas. ¿Quiénes eran ellos? Pues era una nación que estaba ahí en Canaán. Esas naciones que iban a ser destruidas porque Dios había dicho, vayan y destruyan y no dejen nada de esas naciones, de esa tierra que van a poseer. Ellos van a tener temor de ustedes. Y los gabaonitas en verdad tuvieron temor. Oyeron, se enteraron de lo que Dios venía haciendo, de cómo Dios los había sacado de Egipto a los israelitas y ahora venían avanzando y destruyeron a los reinos que estaban allí en su camino y ahora iban a cruzar el Jordán para poseer la tierra. Y los gabaonitas dijeron, nosotros no vamos a poder pelear con ellos. Las otras naciones dijeron, aliémonos, hagamos una fuerza en común. Y se unieron varios reinos para pelear contra los israelitas, que también fueron derrotados porque Dios estaba con Israel. Así que los gabaonitas se ingeniaron algo. Muy creativos, se colocaron ropas de vestir ya gastadas, rotas, podemos pensar, sandalias también gastadas, llevaron odres también ya gastados y pan mohoso. Y caminaron y llegaron hasta donde estaba el pueblo de Israel y hablaron con Josué y los ancianos. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Venimos de un país muy lejano. Miren cuánto hemos caminado, que cómo está nuestra ropa, cómo están nuestras sandalias. Los odres que tenemos cuando salimos estaban nuevos y miren cómo están ahora. Y el pan que tenemos ya se ha enmohecido por tantos días que llevamos de caminar. Y creyeron los israelitas, los líderes y Josué, creyeron en la historia de los gabaonitas. Venimos de un país muy lejano y queremos hacer alianza con ustedes. Sabemos lo que Dios ha hecho y cómo Dios está con ustedes y las demás naciones están siendo destruidas y nosotros queremos conocer de ese Dios. Josué no consultó a Dios, los líderes no consultaron a Dios, así que creyeron la historia. Ellos hicieron un juramento, está bien, los vamos a aceptar en el nombre de Dios. Nos alegra que ustedes quieran hacer una alianza con nosotros y como vienen de un país lejano, pues no son las naciones que tenemos que destruir. Tenían que destruir a los que vivían en Canaán. Y los gabaonitas le dijeron, nosotros no vivimos en Canaán, venimos de un lugar lejano. Pasan los días y Josué se entera de la verdad. Josué se entera de que los gabaonitas vivían cerca y que eran de esas naciones que tenían que destruir. Y les dice, ¿y ustedes por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron esto? Y ellos dijeron, tuvimos miedo. Sabíamos que íbamos a ser destruidos. Y antes de morir, dijimos mejor, vamos donde están ellos. Está bien, dice Josué, ya hemos hecho un juramento. No podemos dar marcha atrás, los hemos aceptado, pero ahora serán siervos y se van a dedicar a cortar leña, a proveer leña y a también proveer el agua. Van a ser aguateros, eso va a ser su futuro, van a ser sirvientes en el pueblo de Israel. Y los gabaonitas dijeron, está bien, si estamos vivos, está bien, no importa, aquí nos quedaremos. Y sirvieron, y allí se quedaron siendo parte del pueblo de Israel, porque quedaron con ellos. Y en el futuro, ves la historia que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia muchos años después. Regresan del exilio y cuando vuelven para reconstruir Jerusalén, ahí están los gabaonitas.
y los gabonitas les ayudan en la reconstrucción de Israel. Pero lo interesante de esta historia de los gabonitas es la gracia de Dios. Esta lección se titula Sorprendente gracia de Dios. Es maravillosa, es grande la gracia de Dios. Un pueblo que iba a ser destruido, un pueblo que ahora es parte del pueblo de Dios. Porque así es Dios. Aquellos que reconocen su grandeza, su soberanía, su poder, aquellos que lo reconocen como el Dios en el cielo, el Dios en la tierra, Dios los acepta en su pueblo. Si otras naciones hubiesen hecho el reconocimiento de Dios como lo hicieron los gabonitas, si otras naciones hubieran buscado la paz, no la pelea con los israelitas, Dios hubiera tenido también compasión y misericordia de ellos y los hubiera salvado. Pero decidieron ser personas que se rebelaron contra Dios y fueron destruidos. ¿Y los gabonitas fueron qué? Salvados. ¿Nos sorprende la gracia de Dios? Bueno, si estudiamos su palabra, debemos entender que así es nuestro Dios. El mensaje debe llegar a toda tribu, nación, lengua y pueblo, porque para Dios todos son sus pueblos, sus naciones, todos son creados por Él. De un mismo linaje venimos todos. El Creador nos ha hecho a todos y para Él todos son sus pueblos, todos son los seres que Él ama y todos pasarán a ser un solo pueblo de diferentes naciones hoy, de diferentes tribus, diferentes lenguas, etnias, pero todos pueden llegar a ser parte del pueblo de Dios. El propósito del Señor no es destruir, no es castigar, como algunos piensan. El propósito de Dios es salvar. Su gracia es grande, su gracia es abundante, su gracia es inmensa y su gracia puede alcanzar a las personas. Alcanzó a Rahab porque Rahab reconoció a Dios, porque Rahab dijo, yo sé quién es Dios, porque Rahab pidió misericordia, alcanzó misericordia. Y Dios ha dicho que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Y aquellos espías dijeron a Josué, nosotros tenemos que tener misericordia porque ella tuvo compasión de nosotros. Y así como un cordón rojo señaló la casa de Rahab, también una marca roja de color de sangre en la casa de los israelitas les había dado la salvación, evitar la muerte y una oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Así Rahab también, una marca en su casa, la salvó de morir, obedeció las instrucciones de los espías y pasó a ser parte del pueblo de Dios y del linaje del rey David y del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Rahab, un ejemplo de la salvación, un ejemplo de cómo Dios alcanza a las personas allí donde están engañadas por las tentaciones, por la seducción del enemigo, allí donde están, podríamos decir, perdidos, allí llega la gracia y la misericordia de Dios y los alcanza para traerlos al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Alcanzó a Rahab, alcanzó a los gabonitas, porque para Dios todos son su pueblo, sus hijos, a quienes desea Él salvar. La Biblia dice que en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Dios puede alcanzarlos a todos. Y Él desea alcanzarlos a todos. Y nosotros tenemos que seguir predicando a toda nación, tribu y lengua, y no importando. Y si tal vez nosotros hacemos diferencia entre las personas, Dios no hace diferencia. Y nosotros tal vez pensamos, ¿cómo esta mujer va a escuchar si mire la condición en que vive? ¿Cuál era la condición de Rahab? Para Dios no hay nada imposible. Así que nosotros tenemos que cumplir la tarea, predicar este evangelio y también quedaremos sorprendidos por la gracia de Dios, por lo que Dios hace, porque su amor es tan grande que lo llena todo y hace cosas extraordinarias. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es tener confianza en Dios. Qué bueno saber que Dios nos da nuevas oportunidades.
Y si un día cometimos errores, no los volvamos a cometer. Y si tenemos una nueva oportunidad, digamos, Señor, gracias por esa nueva oportunidad de vida que me das, por esta nueva oportunidad de comenzar. Quiero hacer las cosas diferentes y quiero disfrutar de ese perdón, de esa nueva vida que tú me das. Y tengamos misericordia de los demás, porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y alabemos a Dios porque su gracia es abundante, y por su gracia, por esa maravillosa gracia, nosotros también un día estaremos en el reino de los cielos. Vamos a agradecer a Dios porque nos ha dado esta oportunidad. Te invitamos a que sigas viéndonos por UR Play, sigas escuchándonos a través de la radio, sigas viéndonos en las diferentes plataformas, sigas también escuchando los podcasts a través de Spotify, y también te invitamos a que estés con nosotros en la iglesia adventista. ¿Conoces una iglesia adventista? Asiste a ella. ¿No la conoces? Búscala. Vas a encontrar una iglesia adventista cercana y allí te esperamos. Allí podrás encontrar la lección para conocer más de nuestro Señor Salvador Jesucristo, y sobre todo para conocer más su gracia, que esperamos que también su gracia te pueda alcanzar a ti y a tu familia como alcanzó a Rahab y a su familia. Oremos dando gracias a Dios por este estudio. Gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos lecciones de fe en la Escritura. Rahab tuvo fe como un grano de mostaza, y eso es suficiente para que tú hagas algo especial en la vida de una persona. Nosotros también tenemos que tener fe que tú cumplirás tus promesas porque nos amas, que tú harás realidad lo que nos has dicho, de llevarnos a la tierra prometida muy pronto. Que nosotros podamos entender que todos pueden ser alcanzados por tu gracia. Tuviste compasión de los gabaonitas, tuviste compasión de Rahab y su familia. Has tenido compasión de nosotros, y también tendrás compasión de los que nos rodean, de todos aquellos que te reconozcan como el Señor en el cielo, en la tierra, como el Dios todopoderoso, como el Dios que cumple lo que ha prometido, como el Dios que puede hacer cosas extraordinarias. Tú eres un Dios compasivo. Así lo fuiste en esas historias que estudiamos en este día. Así también has sido con nosotros, miserables pecadores que te hemos fallado, pero que en tu gran amor nos das la oportunidad de ser alcanzados por tu gracia. Y por esa gracia tenemos nuevas oportunidades, y por esa gracia tú nos has traído de el mundo de tinieblas, de pecado, a una nueva vida en Cristo Jesús. Y por esa gracia también saldremos de este mundo de pecado para llegar muy pronto al reino de los cielos. Gracias, Señor, por amarnos, y pon en nosotros el deseo de compartir con otros los mensajes de este evangelio de salvación, de esta gracia maravillosa de Cristo Jesús. Oramos y pedimos todo en su nombre. Amén. Amén.